son los principales responsables, dice la gente, pero también son los principales perjudicados, y ha sido así como se ha manifestado a través del proyecto de ley de carrera docente que sigue siendo debate en el Congreso y que, por cierto, ha generado bastante resquemor en las últimas horas por todo lo que ha generado incluso apoyos entre el gobierno y la derecha para aprobar la idea de legislar, que finalmente se concretó durante la jornada del jueves en una sesión prácticamente extraordinaria, luego que el miércoles por la tarde se rechazara en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el proyecto de carrera docente. ¿Qué pasa? ¿Que no logran llegar a acuerdo? ¿Por qué los profesores aparecen hoy día como una piedra en el zapato para este proyecto? Se lo vamos a preguntar al presidente del Magisterio, Óscar Abarca, que está esta noche con nosotros. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Han pasado hartas cosas en estas últimas horas, desde el miércoles hasta hoy día viernes, y uno se pregunta a estas alturas, a puertas del término de las vacaciones de invierno y del reingreso de los estudiantes. Claro, van a reingresar los particulares subvencionados, pero no todavía los municipales. ¿Por qué ustedes aparecen hoy día como responsables, siendo que son, entre comillas, los perjudicados de este problema? Qué bueno que lo entiendes así, porque acá lo que hay es que efectivamente el gobierno ha ido cediendo con algunas cuestiones de tipo cosmetológico. Lo profundo no ha cambiado. Acá lo que hay es una visión diferente de parte de los profesores y de la sociedad inteligente nacional, una visión diferente en relación con la concepción de hombre que necesitamos formar. Lo que está haciendo el gobierno, y también lo está haciendo el gobierno de Grecia con tanta oposición que tiene, lo que está haciendo el gobierno de Chile es intentar profundizar el modelo neoliberal. Es el Fondo Monetario Internacional quien les obliga a transformarse en un país OCDE. Y de esa manera, y desgraciadamente, el país OCDE solo con obligaciones y no con beneficios que esta nueva modalidad tendría. Entonces, lo que hay es una orientación, digamos, y por eso que tú lo planteabas muy bien al principio, es la derecha quien está apoyando a esta nueva formación de personas, formación de alumnos, y porque la derecha también está interesada en que esto no resulte. Y paréntesis, quiero yo reconocer, sí, en la diputada Hoffman, quien se opuso a la idea de legislar en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Le agradecemos a la diputada. Sin embargo, en lo medular, acá hay una concepción diferente, desde, como digo, filosófica, desde lo que proponemos los profesores y de lo que propone el gobierno a través de esa genuflexión que está haciendo hacia el poder económico. A ver, yo creo que tratemos de explicarles a los apoderados, porque para los apoderados que nos están viendo hoy día, esta situación tiene un solo norte, y es que los docentes, encausados en sus propios deseos y determinaciones, tienen un paro hoy día que tiene casi en 2 meses a niños sin ir al colegio. Pero de fondo también hay que entender una situación que es muy importante. En 35, 40 años de historia del Colegio de Profesores, es primera vez que se da una batalla de esta naturaleza donde se está peleando por un tema ideológico y no monetario. Aquí no se está reclamando por la deuda histórica, no se está reclamando por remuneraciones, no se está reclamando incluso por los problemas de pensiones que tienen algunos profesores, ni menos tampoco de imposición en algunos establecimientos vocacionales. Aquí se está hablando de una metodología, de una filosofía de enseñar, y en la que no están de acuerdo ni el magisterio ni el gobierno. Así es, y precisamente por eso, y de eso se vale el gobierno, para intentar echarnos a los profesores la culpa de lo que está ocurriendo. Sin embargo, es necesario, y por eso yo digo que aquí es una lucha entre un David y miles de Goliat, donde los aparatos de difusión del gobierno, donde todos los funcionarios del gobierno están orientados a echar a los profesores la culpa de lo que está ocurriendo. Sin embargo, es la concepción, incluso lamentamos incluso que hoy día muchos partidos que se dicen de origen popular y que defenderían los intereses de los trabajadores, hoy día hayan cambiado tan drásticamente su opción y su visión filosófica. Entonces, acá hay, como digo, una concepción diferente, y esta concepción está radicalizada principalmente en un tipo de hombre diferente. Y eso es lo que es muy difícil explicarle al apoderado. Pero profesor, hagámoslo como si estuviéramos en clase, lo más didáctico posible para que la gente entienda. ¿Cuál es la diferencia entre el estudiante OCDE, que hoy día el gobierno quiere formar, y el estudiante, por ejemplo, y me pongo como ejemplo, que en mis años de los 80, 90 me tocó ir al colegio, por ejemplo, como estudiante común y corriente? A ver, lo que hay hoy día son, como digo, concepciones diferentes. Estas concepciones diferentes tienden a formar un tipo de hombre diferente. Este tipo de hombre diferente, el que nosotros planteamos como ideal para el país, es que
sea un tipo solidario, un tipo que sea capaz de proponer, un tipo que sea analítico, una persona que no haga reverencias al poder económico, una persona que tenga principios, una persona con una concepción ética del mundo. Sin embargo, Que sea capaz de pensar por sí solo. así es. Y sin embargo, lo que está proponiendo la OCDE es una máquina que diga, yo entro a las 8, salgo a las 5, y durante ese tiempo, por eso que al niño se le empieza a habituar con esos horarios, y para que cuando sea trabajador, entre las 8, salga a las 5 y se acabó. Y lo demás, sea juerga, sea tontera, sea la televisión liviana, y de esa manera hay una persona que es funcional al modelo. Nosotros estamos por una persona que sea funcional a sus intereses, funcional a que pueda defenderse y pueda en sociedad, pueda en comunidad, pueda en gremios, en sindicatos, en centros de agrupaciones sociales, defender los intereses de la gente. Entonces, eso es lo que el tipo de persona que el gobierno no le funciona. Y es lo que ustedes están rechazando hoy día como magisterio. Vamos al maquillaje. Entendiendo la profundidad de la discusión, vamos al maquillaje. Se aprueba la idea de legislar en la Cámara de Diputados, con votos de la Alianza principalmente, abstención varias de la nueva mayoría, que lo que querían era dialogar más en profundidad este tema con el magisterio. En resumen, este maquillaje cosmético, ¿qué quiere decir? Que en el tema de la planificación, de aquello que se imponía como más trabajo a los docentes, se regula, pero el fondo sigue siendo el mismo. Hace mucho tiempo, Vladimir Tomic dijo, cuando se gana la derecha, cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. Dicho eso, hay hoy día una forma nueva de enfrentar la situación. Por lo tanto, lo que están ellos haciendo es con esta maquillaje, con estas modificaciones, que si bien es cierto son profundas, que debieron haber ocurrido mucho antes, porque esto del 60-40 que hoy día está permitiendo el Ministerio de Educación a través de la ministra, pudo haberlo propuesto mucho antes y habríamos tenido quizás, había visto seguramente nuevas formas de enfrentar la situación. Lo mismo dijo el otro día la diputada Girardi cuando dijo, nosotros tememos también que si el gobierno propone cosas hoy día y después cuando estemos en la comisión, si aprobamos la idea de legislar, cuando estemos en la comisión, me temo que el gobierno las retire. O sea, ni siquiera ellos creen en la palabra de honor del gobierno. Entonces, estas cosas tienen que ser por escrito, y por eso es que estas cosas tienen que darse de alguna manera más formal. Entonces, en lo medular, estamos más bien enfrentando esta situación desde el punto de vista de Chile. Esto, como tú muy bien dices, no es un asunto económico inmediato para los profesores ni para el sistema, sino que es una cuestión de principios fundamentales de un tipo de persona. Finalmente, profesor, este camino que hoy día estamos viendo de la aprobación de la idea de legislar y que va a ir el proyecto nuevamente a la Comisión de Educación, donde se espera se introduzcan estas indicaciones que la ministra anunció el martes pasado, muchas de ellas en concordancia con el magisterio, ¿pueden ser una vía de solución para el término del paro? Es que yo lo que fundamentalmente... Se lo pregunto porque Jaime Gajardo ha tenido dos posturas distintas. Primero dijo que se retirara el proyecto y ahora dice que se apruebe la idea de legislar. Sí, yo creo derechamente que el presidente Gajardo debiera renunciar, porque él en realidad tiene quizás algún problema con su propia conciencia, que no sabe si está con los profesores o si está con el sistema. Entonces él debiera, para recuperarse de sí y ante sí, el profesor Gajardo debiera renunciar y de esa manera dejar que las demás asambleas sigamos con las propuestas que hemos acordado y que hemos hecho. El año pasado, en el paro del año pasado, se nos criticó mucho que no estábamos con la asamblea. Hoy día se nos critica que la asamblea es permanente en sus decisiones. Entonces hay que definir lo que pasa con el presidente Gajardo. Lo otro es que cuando se hacen modificaciones y cuando hay acuerdos de asamblea, ese acuerdo de asamblea debiera respetarse siempre. Entonces, ahora un llamado a que mantengamos la calma, a que el gobierno tiene que reconocer que el error no está en los profesores, el error está en el proyecto que presentó, visto por 34 académicos nacionales e internacionales, es un bodrio. Por lo tanto,
este daño que se le va a hacer no solo a los profesores ni al sistema de hoy, sino que esto es un proyecto por 30 años. Profesora Abarca, gracias por estar esta noche con nosotros y por tratar de descifrar esto que entendemos para la gente es complejo, particularmente porque afecta a los niños, pero que estamos viendo también que se trata de una discusión de fondo que requiere zanjarse hoy en el Chile de hoy. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. El profesor Óscar Abarca, presidente del Magisterio, tratando de explicar este tema que verdaderamente es complejo. Ya lo decía, en 30, 40 años de la historia del Magisterio nunca se ha debatido un tema de esta naturaleza. Primera vez que se debate un tema con fundamentos y con un fondo filosófico distinto entre el gobierno y el Magisterio. Aquí no se están debatiendo problemas de plata. Aquí se está debatiendo cómo se quiere educar al chileno o al ciudadano de este país del futuro no muy lejano. Momento de ir a la pausa. Nos separamos. Quédese que volvemos en un momento con más noticias.